No, y al final, en general, el modelo de educación en todas partes es normalizador, o sea, como que sean todos iguales, uniformes, o sea, como que sean todos Claro. como tú mirás, o sea, eso no es educar. Eso, Claro, eso ¿no? es, Yo lo digo mucho en el eso es, podcast. eso es una Exacto. visión justamente unificadora. Yo creo que hoy día uno tiene que dejar que aparezcan estas como diversidades y desde esas diversidades también como distintas miradas, distintas visualidades. Claro. Entonces yo creo que no podría, porque si no estaría como atentando casi como una forma que yo he sido súper siempre Exacto. rebelde con esa como normalización, con esa como unificación. Con Pato, mi amigo, y Claudio, fuimos a una fiesta religiosa en Andacollo. Ok. Yo súper novato, yo fotógrafo más formado y Claudio ya Claro, Claudio siendo un fotógrafos de la fotógrafo, AFI. claro. Entonces se dio como ahí una lógica muy potente. Y esa fue como la principal escuela, así como de inicio. Toma uno. Bueno, ya partimos. Hola Hugo, mira, lo primero que voy a decir para que escuchen las cámaras es que ya hablamos algo, todo esto va a estar en este video, y me gustaría partir de manera cronológica como he partido todas las entrevistas. Entonces, básicamente, la primera pregunta para ti es, ¿cómo partes en la fotografía y por qué fotografía? ¿Y por qué no otra cosa? O sea, ¿cuándo nace tu amor por la fotografía y cuándo reconoces? Me contaste recién un poco que ya está grabado, pero ojalá lo repitas. Y de dónde, cuándo, además de cómo partiste, cuándo descubriste que te ibas a dedicar a eso. O sea, si más o menos tienes esa noción, sería bastante grato escucharlo. Claro, bueno, yo me formé en fotografía en los años 90, en un periodo como histórico chileno de la transición a la democracia. Fueron como los primeros proyectos, trabajos que hice, pero partí de una manera autodidacta, ¿ya? Yo estudiaba como posterior, así como a la carrera, a salir del colegio, de la preparatoria, qué sé yo, estudiaba psicología. Entonces empecé estudiando psicología, pero tenía como un ámbito de intereses y de situaciones, búsquedas personales que me llevaron a la fotografía, sobre todo a través de personas muy cercanas, un amigo que estaba estudiando fotografía. Entonces yo era estudiante de psicología, pero empecé a conocer esto y ahí fue como empezamos como una conexión. Al principio eran cámaras como un poco heredadas de amigos, había un laboratorio colectivo y empecé como estas primeras producciones. Al tiempo me hice una cámara muy básica, me acuerdo, una Minolta en esos años, y por mi amigo nos vinculamos con varias personas que estaban ya más avesadas en lo que es la fotografía. Por ejemplo, el fotógrafo Claudio Pérez, que es un fotógrafo de la AFI, de la fotografía de la dictadura, que tiene bastante como trayectoria y era muy reconocido y también yo conocía su trabajo. Y con el tiempo, en un momento me invitaron a ir a la fiesta de Andacollo, que Claudio Pérez estaba haciendo un trabajo ahí. Mis primeras como excursiones, salidas fotográficas fueron como en estos espacios y con este fotógrafo que también, obviamente, estaba ya con un recorrido ¿Y la importante. fiesta de Andacollo de qué se trata? Una fiesta religiosa con raíces cristianas, pero como todas estas fiestas como poco paganas, incorporan Ok. elementos como precolombinos, como indígenas, están los chinos, los bailes como regionales. Se da como en el norte chico, un semidesierto y tiene bastante como sincretismo religioso y también una visualidad súper interesante. Y mis primeras fotos fueron como en esos espacios y la calle, o sea, trabajaba mucho como con una cámara en la calle, de manera muy libre. Me acuerdo, iba, no sé, a la universidad, a estudiar psicología, andaba con mi cámara y estaba todo el tiempo. De hecho, las primeras exposiciones, así las más como iniciales, las hice en esta escuela de psicología. Ok. Claro, fueron como muy así amateur, pero ya estaba como preocupado de eso. Y de ahí fue tanto como la relación que establecí con la imagen y sobre todo con la fotografía como un lenguaje donde tú puedes desarrollar una narrativa, un discurso, que finalmente dejé esa carrera y me puse a estudiar ya formalmente la carrera de fotografía
Instituto Arcos, que es donde hoy día hago clase incluso y estoy como docente. Perfecto. Sí, entiendo claramente el inicio y aquí vienen una serie de preguntas que son, yo conozco tu trabajo y he notado, por ejemplo, que te gusta mucho el retrato y te gusta mucha oscuridad. Cuando partiste, ya empezaste a reconocer este estilo y reconoces tu estilo en retrospectiva, como que te diste cuenta que te iba gustando algo o esta búsqueda del retrato y de la oscuridad fue saliendo después. ¿Y cómo te diste cuenta que te gustaba en particular eso? Porque cuando uno se enfrenta a la fotografía es súper amplia. O sea, existe fotografía de paisaje, existe fotografía callejera, todo. Y yo he visto tu trabajo, no he visto todo tu trabajo, que me gustaría verlo, pero sí hay un trabajo reconocible. O sea, Hugo Ángel, y le repito, mucho blanco y negro, mucho retrato, mucha oscuridad, mucho trasfondo detrás. Cuando ya empiezas a darte cuenta que existía este estilo o, siguiendo la pregunta, lo reconociste en retrospectiva viendo hacia atrás y dijiste, bueno, yo busco esto. Sí. Mira, yo te diría que uno parte de una manera mucho más intuitiva, tratando de desarrollar primero un lenguaje, una técnica, un aprendizaje, pero la imagen al poco tiempo convoca como aspectos como más... que están siempre como en el imaginario personal, ¿ya? Claro. Yo leía mucha poesía, leía, no sé, en ese tiempo Antonin Artaud, escuchaba, no sé, música, que estaba muy convocado por distintas como influencias, esta misma escuela de psicología, leíamos, no sé, Carlos Castaneda, lecturas que eran como William Barrow, los poetas beat, entonces habían como mucha influencia. Entonces, cuando empezó a aparecer la fotografía, claro, se va como naturalmente a un lugar donde uno puede llevar ese lenguaje, o sea, o sea, la imagen tiene que ser una concordante, tiene que ser un receptáculo, tiene que ser una matriz que vaya envolviendo todas tus preocupaciones, reflexiones. Leía filosofía, leía Foucault, leía cosas como que cuestionaban, Lacan, me acuerdo en ese tiempo también. Claro. Entonces, como que se fue dirigiendo. Uno parte, claro, como de esta manera más intuitiva, pero en el andar igual las temáticas, las formas que buscaba, los lugares que querías como retratar o reflejar iban apareciendo. No partí directamente en el retrato, y de hecho no he hecho solo retrato, este último tiempo he hecho retrato, es más reciente eso, pero yo partí como en la formación más bien documental de la fotografía. Y me formé como en la escuela documental del documentalismo chileno, con fotógrafos como Héctor López, Oscar Vid, Claudio Pérez, que son los fotógrafos de la AFI, ¿ya? Claro. Que es una tradición en la fotografía chilena, documental, y que uno la va como de alguna manera heredando. Y toda la generación que yo pertenezco, de hecho estoy haciendo una investigación, un fondar, con lo que es la fotografía chilena documental de los años 90, que hay muchos autores que ha sido súper invisibilizada y poco conocida. Entonces, de a poco fue encontrando ese lugar, pero de acuerdo como a las motivaciones, porque al final la visualidad no puede ser otra cosa que donde tú hacías como toda esa contenido, ese receptáculo de cosas que vas como atrapando, acumulando. Yo también vengo de algún tiempo de la militancia política, no sé, nací en dictadura, viví la dictadura, estudiaba en la secundaria en dictadura y tuve participación activa como en ese... Y todo eso también está, digamos, o sea, todo eso de alguna manera está como forma política, como forma de resistencia, entonces vas ocupando un lugar que siempre estuvo más en el borde, o como en una propuesta así de lograr o de impulsar un cuestionamiento a los temas del poder. Y creo que la oscuridad, o no sé, eso que a veces es visto así, también puede ser como una forma de resistencia a esos temas. Y justamente llevándolo a ese punto personal, ¿cómo te mantienes fiel a eso y lo justificas para ti mismo cuando eres fotógrafo, es tu carrera y uno se plantea toda esta serie de cosas? O sea, ¿cómo voy a vivir de esto? ¿Cómo va a funcionar? Y todos tenemos ansiedades y todos tenemos miedos y todo, y de repente empiezas a reconocer que te gusta este documentalismo, empiezas a reconocer que tú quieres hablar de ciertos temas, que si no son los temas que te mueven a ti, de repente no te interesa y el buen trabajo lo empiezas a notar cuando estás siguiendo estas inquietudes personales, porque ahí está.
¿cómo lidiaste para ti en ese proceso humano con de repente no llevarlo a algo más comercial o no hacer o no buscar esta facilidad, de repente dinero, de repente Sí, estas cosas? ¿Cómo mantienes esa conexión contigo mismo? sí. Bueno, en esos tiempos, claro, estudiante tal vez como que un poco estás como más orientado como en tu búsqueda personal, entonces tal vez no hay hay necesidades, pero no son tan grandes como la vida adulta. Pero, pero después, bueno, yo en fotografía este es como el trabajo que yo me he visibilizado, pero he hecho bastantes cosas, he hecho docencia, he realizado trabajos más comerciales, he trabajado en publicidad, he trabajado Ok, en eventos, he trabajado en algún medio, en algún minuto, en distintas como circunstancias. Y también he trabajado en otras cosas que nos tienen que ver con la fotografía, ok. porque uno a veces tiene que, obviamente, que comer, vivir o alimentarse, pero finalmente yo te diría que esto es como un poco lo que se ve del trabajo, pero no necesariamente es como lo que uno ha vivido. Ahora, el último tiempo con este trabajo, claro, he hecho proyectos, he hecho fondar y claro, ahí han habido recursos importantes que obviamente cubren una parte, pero no del todo. Pero yo creo que vincular un poco la actividad más que uno va a desarrollarse, vivir o sacar como el provecho económico para la vida cotidiana, Toma dos. vincular eso, yo creo que hay que tratar de en el trabajo personal no hacerlo, digamos, o sea, el trabajo personal, un trabajo que tiene tal vez otros alineamientos, otras búsquedas, otros cuestionamientos y no puede entrar en transar ciertos como parámetros porque al final vas perdiendo como una identidad, entonces no puedes hacer un trabajo que te convoque, pero a la vez que necesariamente sea un trabajo para colgar en una pared, para estar Claro. ahí. Probablemente a algunos le puede gustar y sí, pero eso no está por ahí como el disolver ese conflicto. ¿Ya? Claro, y es que justamente a eso iba me gustó mucho la respuesta porque yo mismo como tratando de hacer arte eventualmente Sí, o queriendo llegar a ese fin, lidio con estas cosas. O sea, de repente yo quiero plasmar esto, o sea, yo quiero plasmar esto, esto es lo que me dice mis vivencias, mis inquietudes, las personas con las que me he relacionado, ¿no? Y de repente te das cuenta de lo que acabas de decir, o sea, tienes que buscar otro trabajo, pero de esto no se habla tanto, entonces el hecho de que sentarme con Hugo Ángel, que tiene toda esta carrera, que has puesto en estos sitios, que tiene estos libros, que admita, sabes, como que, bueno, a veces es más difícil, o sea, de repente vas a tener que hacer fotografía comercial, ¿no? Pero esa inquietud no la puedes dejar de lado, porque si la dejas de lado, claro. justamente ahí es donde ya se pierde el trabajo. Ya Hugo Ángel deja de ser este fotógrafo autoral, con esta inquietud documentalista, a ser una persona con una cámara que hace buenas fotos. Entonces, esa distinción yo creo que es grato escucharte decirlo porque es un problema con el que me enfrento yo mismo. O sea, hay veces donde yo quiero plasmar esta idea, pero a la vez le va a gustar a la gente y me cuestiono, y a la vez, que es una conversación que he tenido con Nerea, no, o sea, ¿cuáles son mis inquietudes? Pongámoslo sobre la mesa y veamos quién reconoce esto. Y mi vida, si en este momento no es a través del arte, Mm, voy a buscar la manera de vivir para yo poder transmitir estas ideas que tengo. mm. Con todas estas ideas y dejando esta parte claro que estás haciendo esto, tu fotografía documental parte desde el principio, cuando tú hablas de estos chicos que fueron tus referencias, fotógrafos de la AFI, ¿ya eso era lo que te iba gustando o te diste cuenta más adelante que te gustaba esto documental y que te relacionabas a ellos? Eh, a ver, un poco antes de lo que también hablaba, como yo creo que uno tiene que radicalizar su posición en la imagen, su visión. O sea, como primero encontrar un espacio singular, un espacio como que se identifique tal vez como con una visualidad, con una autoría, y en la medida que uno lo encuentre, es como que siempre llevarlo un poco más allá, o sea, correr el cerco y radicalizarlo. Y en eso como que no he transado mucho, he seguido. Y respecto a eso mismo también, bueno, si bien la herencia fotográfica, como estos padres o como padrinos fotográficos, han sido como referentes así históricos de la fotografía chilena, eh, bueno, la generación mía se encontró con un dilema, justamente que lo que fotografiaba esta generación, que era la represión, visibilizar como lo que era la dictadura, lo que estaba pasando en las calles,
al poco tiempo, bueno, con la transición a la democracia eso cambió el paisaje, ya no era el espacio público como el necesario. Entonces creo que el documentalismo tuvo un giro hacia como una intimidad, hacia narrativas mucho más precarias, hacia los bordes, los márgenes, y ahí varios de los trabajos, porque me ha tocado revisar a muchos autores y fueron mis pares, digamos, autores, autoras de esa generación, se fue dando como una búsqueda mucho más como en estos intersticios, como de los espacios como que no habían estado abordados, y empezó a pasar en Chile todo un proceso de capitalización, donde el neoliberalismo entró así como de una manera muy fuerte, o sea, el tiempo de los malls, del mercado, de la apertura, y esos espacios de visibilidad empezaron no a ser como atractivos, entonces uno empezó como a entrar como en los espacios que iban tal vez como a desaparecer, ¿ya? Okay. Entonces hay muchos trabajos que uno tiene de esos tiempos y de otros colegas míos que son la precariedad, un Santiago de calles que ya hoy día no están, uno ve esas fotografías y evoca como algo ya que te da como una cierta nostalgia también, pero también es político porque de alguna manera también fue como un espacio de resistencia de decir no voy a lo otro, ¿te fijas? Claro. Y también voy a ver algo, voy a registrar algo que en algún minuto no va a estar, como tal vez uno sin tener esa conciencia. Pero hoy día me toca hacer un libro con el archivo de ese trabajo y uno ve efectivamente que tuvo un recorrido y hay un archivo, un imaginario de aspectos de Chile y aspectos como del espacio social, de la atmósfera que se vive en esos años que no está en otros lugares. Entonces es interesante como volver a eso y estoy haciendo un libro hoy día con Zenfoto, con la editora Andrea Watt, que es la directora, y la diseñadora Claudia Guerra, que vamos a hacer que es como el archivo y el imaginario social, político y también más poético, porque ahí no tal vez entra en lo político, pero de una manera no como se estaba abordando en el periodo anterior, ¿ya? Entonces, los 90 se abre un espacio que entra en crisis, que cuestiona como esto que ya tenía una visualidad y que de alguna manera también, como tú un poco respondiendo a la pregunta, estos referentes, uno los empieza como a soltar, o sea, queda algo de la forma, del método, de la forma de acercamiento como a un hecho fotográfico, una microcultura, a las personas, pero te vas metiendo como en otras realidades. Toma 3. Te vas metiendo en otras realidades y otros espacios menos visibles, ¿ya? Menos visibilizados. Y la fotografía de los 90, no solo la mía, tiene como eso. Estaban los clubes de box, las peluquerías de barrio, la peluquería francesa, los cines, los cités que ya desaparecieron, espacios de marginalización, de reclusión, los gitanos, los psiquiátricos, que hoy día es casi imposible registrar. Entonces empieza a aparecer ese espacio visual en la fotografía chilena. Y en tu caso, eso fue adrede cuando tú reconoces, mira, este es mi trabajo, estas son mis referencias, porque todos tenemos referencias. Fue adrede tipo, ok, yo me quiero despegar de esto, o empezaron a aparecerte estas temáticas y te diste cuenta luego de que ya no se parecía tanto a tus referentes y que estabas en otra época, efectivamente. ¿Cómo fue ese proceso de abandonar a tus referentes y encontrar tu estilo en ese caso? Sí, lo que pasa es que sea un reconocimiento posterior, porque eso generacional lo vas viendo hoy día, 20 años después, te das cuenta como de que hubo ahí un giro, una fractura, ¿te fijas? Que no una fractura tan radical, porque también admiramos a esta forma de hacer fotografía, y más bien es como la temática y también la orfandad de poder buscar como el espacio más privado, más íntimo, porque ya no estaba pasando nada como en la polis, no estaba pasando nada como en el espacio social abierto, en la calle, te fijas la barricada, la manifestación, sino era más bien como ese espacio. Yo me acuerdo de un poema de Jorge Taylor que se llama En la secreta casa de la noche, entonces era como que uno entró como a esa intimidad, a esa narrativa mucho más íntima. Entonces ahí empezaron a aparecer otro imaginario de los 90. Ahora no era, como te digo, así como que uno está haciendo un quiebre, porque también hay una continuidad como en la estética, en la forma de construir el relato,
pero aparece también la noche, aparece un poco la noche estaba vedada en dictadura, aparece como todo lo que es las fiestas spandex, aparecen los espacios de la bohemia, la reclusión, entonces aparecen imaginarios, la Blondie, claro, aparecen imaginarios que son que no estaban, digamos. Claro. Y hay algo que encuentro útil en tu respuesta, que es que a veces uno también como artista se plantea esa búsqueda de estilo. O sea, dice, yo me voy a diferenciar de estos artistas, yo voy a buscar este estilo. Sí. Y de repente no te vas dando cuenta, que es algo por lo que he pasado yo mismo. O sea, no lo hablo, no es una crítica para nada. O sea, es algo que suele pasar como artista, que es... Ok, yo tengo estas referencias, pero me voy a salir de ellas y voy a buscar un estilo. Y a veces puede ser hasta un error, porque lo que acabas de decir tú es que este estilo debería fluir, o sea, debería salir de manera... Debería ser, ¿cómo se dice? Un contingente de tu contexto, o sea, justamente un resultado de ese contexto que te está rodeando y tú poder plasmarlo. Y esa búsqueda de diferenciarte a veces puede ser dañina porque eso es algo que debería, repito, ser natural. O sea, tú deberías dejarte llevar por lo que te rodea, claro, y ver tú en retrospectiva poder reconocer, acá fue donde yo me empecé a hablar. Y no fue porque lo busqué per se, sino porque el contexto era otro. Y yo supe relacionarme con ese contexto, porque también pasa que existe gente que no sale de esta referencia en viceversa lo anterior. O sea, porque existen los dos problemas. Uno, me quiero diferenciar de todos a la fuerza. Y cuando te das cuenta, no conoces técnicas, no sabes bien y estás buscando algo que de repente no hace un sentido. Y está la otra persona que tiene una referencia y no sale de ella. Lo que me planteas tú es que justamente no te diste cuenta hasta ver tu trabajo en retrospectiva. O sea, no fue algo que tú planeaste ahora. Estas son mis referencias, yo voy a hacer algo totalmente diferente. Más bien te dejaste llevar por tus inquietudes y fuiste saliendo de eso. Sí, lo que pasa es que es un proceso más orgánico, más como rizomático, más como que se va dando de una manera... Orgánico es una buena palabra. En el momento no estás pensándolo ni dándote cuenta incluso de lo que estás registrando, haciendo. La fotografía tiene mucho de... cuando es de documento, también de archivo. Entonces, pucha, ver fotografía que hiciste hace 20 años, wow, o sea, tiene un valor y tiene como una mirada desde el archivo, desde la construcción del documento que la verdad a veces también te sorprende y he reordenado ese archivo, he revisado ese archivo, he como reeditado el archivo. Entonces también hoy día lo he reeditado en función del presente, pero también viéndolo como con los códigos. Pero cuando lo haces, no lo estás pensando, no es como voy a ahora marcar una influencia. Lo que sí hice distinto en ese tiempo, y eso como que ha sido un trabajo que he mostrado más esporádicamente, fueron algunos trabajos como más de puesta en escena, que me salí un poco lo documental y trabajé con puesta en escena donde incorporé elementos más críticos. Por ejemplo, ocupaba televisores y ocupaba cuerpos y ponía en esos televisores radiografía y era como un cuestionamiento de estas lecturas que yo tenía como con Foucault. Porque tú juegas mucho con eso en particular, o sea, tú juegas mucho con el fondo y de hecho lo hablábamos fuera de cámara que para tu nuevo proyecto estás buscando espacios para fotografiar porque te parecen relevantes, o sea, no es solamente un fondo blanco, no es solamente, sino que ese fondo transmite un mensaje también y no es un mensaje directo, de repente no es un mensaje que todos entienden. También de eso... Toma 4. También de esta búsqueda de ese fondo... ¿Fue algo que se te hizo natural desde el principio o es algo también que en retrospectiva viste, aquí hay una visión? ¿O cuándo empezaste a usar el lenguaje del fondo como parte de tu fotografía? Yo creo que en ese tiempo lo fui incorporando, como que me interesaba como, claro, lo rugoso, lo crudo, que pudiera como tener como esa percepción también desde la ruina un poco de esta transición. Y empezaron a aparecer esos elementos y estas puestas en escena. Yo creo que ahí algo apareció de eso, pero tampoco era algo así como consciente. Voy a hacer cierto tipo... Claro, porque por lo menos con los televisores sí era consciente. O sea, con los televisores es una decisión consciente. No, es una decisión porque... Claro, por eso te decía, este trabajo sí era... decisiones, digamos, que toma, porque la puesta en escena es distinto al documental que se va dando, busca un tema y vas con la cámara y vas como registrando y lo que te va ofreciendo el espacio y las personas que están. Pero ahí apareció otra cosa y hice autorretratos también.
y trabajaba con una modalidad como de secuencia, entonces ponía la cámara, trabajaba con una puesta en escena, a veces eran vidrios medio rotos, espejos, algunos elementos pictóricos también trabajé como pintura. Ahí hice, pero eran series particulares, que es una serie muy específica que se llamaba La mirada del otro. Okay. Pero la hice durante varios años. Y ahí hice un trabajo como de autorretratos y de cuerpos en estos contextos. Y ocupaba harto el espacio, no solo el fondo, sino como el contexto. O sea, como un espacio donde ocupaba gran parte del espacio visual más allá de la modelo o el modelo. Claro. Como puertas, casas antiguas. Y eran lugares que habitaba. Yo vivía en una casa antigua, viví en el barrio Independencia mucho tiempo, que era un barrio que tenía, como me ofrecía eso, tanto una casa de mi abuelo, iba, hacía fotos, casas de familiares, y estuve viviendo en una casa que tenía como espacios que eran interesantes como para abordarlos como desde esa visualidad. Pero ahí, más que como la lección del fondo, era como la lección más bien como de poner ahí ciertos temas. Y esa fotografía como que en algún minuto mostré algunas fotos en ese tiempo. Participé en una exposición en la Galería Contraluz, que fue una de las galerías pioneras de la fotografía chilena, del Centro de Estudio y Difusión de la Fotografía que fundó Héctor López, y que, digamos, tenía un espacio de difusión que era, o sea, hoy día hay muchos espacios, en ese tiempo eran 3 o 4, la fotografía chilena. Y la primera fotografía fue justamente de los miembros de la AFI. La segunda exposición que se hizo ahí se llamaba Autopsia Visual y era la nueva fotografía emergente de la chilena. Y habían 7 autores. Estaba Maglio Pérez, Javier Godoy, Giner Riquelme, Andrea Ayala, estaba Sergio Cartes, no recuerdo otros, pero había un cúmulo de fotógrafos que estábamos como más emergentes. Y yo expuse algunas de estas fotos y no fueron tan entendidas, unos cuerpos así que parecían tirados en una camilla de un psiquiátrico y que no eran necesariamente como el trabajo de estos televisores, pero que de repente proyectaban un cuerpo, una radiografía, y aparte aparecía una luz muy suave, muy como de Rembrandt, pero aparte de esto, entonces ahí aparecieron cosas distintas tal vez, que hoy día yo te diría que un poco en mi trabajo actual como que está... yo sigo en lo documental porque cuando trabajo como en un proyecto me gusta trabajar con personas reales, no modelos, claro. Pero me gusta, he incorporado la puesta en escena, como, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, el trabajo Asociación Ilícita, trabajé en la Perrera Arte con modelos reales, personas que busqué uno por uno y los llevaba a este espacio, pero armaba una escena con ellos, pero no era el modelo, sino el retratado, pero en una construcción. Entonces, como un documentalismo de ficción, así como que un lugar que lo he ido llevando en este tiempo. Y justamente ahí me quiero meter, porque... ¿Podemos llenar la copa antes? Hagamos una... otra copa. ¿Puede ser o no? Sí, no, y sigamos hablando. Sí, está bueno. ¿Está bien o no? No, pero está perfecto. Démosle. Ahí me quiero meter en el sentido de que... Ok. Ah, sí, perdón. Ahí es. Todo eso vale. No, se edita. No, todo eso queda. El barrio queda... Sí, porque justamente tú tienes esta búsqueda de este trasfondo visual y quieres dar un mensaje con eso. Pero justo en tus personajes, además, en el caso de lo que yo he visto, y me lo dijiste una vez acá en el restaurante, cuando la primera vez que vi tu trabajo, eran personajes, ¿cuál sería una palabra adecuada para describirlos? Bien únicos, por lo menos. O sea, no era una modelo, eran efectivamente personas reales, pero no eran solo personas reales, no éramos Nerea o yo, eran estas personas con... No sé si artistas, pero vi estos cuerpos pintados, vi estas personas más demacradas, vi estas personas que tenían creo que había unas personas que tenían como estas cicatrices en el cuerpo y estas cosas, muchos sin camisa, o sea, como estaban bien expuestos, sí. Pero a la vez eso no te pareció suficiente, o sea, necesitabas este contexto detrás. Y me hablaste de poesía, me hablaste de que leías Lacan y psicoanálisis, también psicología. ¿Cómo empezaste a relacionar esa parte de atrás a la fotografía y cómo ha sido el proceso de que la gente reconozca eso también? Porque una cosa es ver a un personaje que visualmente puede choquearte, ¿sabes? De repente ves a esta persona pintada y ya la foto es atractiva de por sí, pero tú buscas ese poco más y planteas toda esta parte de atrás y de este planteamiento político o este planteamiento social o de...
¿cuándo empezaste, además de la televisión, que ya lo has hablado, cuándo empezó a hacerte sentido a ti y cuándo empezó la gente a reconocer eso? O sea, que tú, o si insististe mucho y sientes que todavía no lo reconocen, ¿sabes? Como que insistes en eso. Entonces, ¿por qué nace esa insistencia y de dónde viene esa relevancia para ti que haya ese trasfondo, que haya ese poco más, que haya poesía en la imagen? ¿Cómo has seguido insistiendo en eso? Sí, lo que pasa es que para mí la construcción de imagen fotográfica tiene que ver como con un lenguaje, ¿ya? Entonces, cuando uno le piden hablar su propio lenguaje, va a hablar lo que está en uno, digamos, no puede hablar otra cosa, digamos, tiene que hablar lo que está en ese receptáculo. Y la verdad, muchos de estos trabajos tenían esas influencias que yo venía como masticando a nivel de textos, a nivel como de obra, a nivel del cine también, mucho cine he visto y me gusta ver cine desde siempre, de la música. Entonces creo que de alguna manera esto se va macerando como en una interioridad y después va saliendo con una forma visual, ¿te fijas? Como que claro, o sea, no es aleatoria, obviamente que hay mucho, por ejemplo, de este último proyecto que lo he pensado, lo pienso harto, hoy día pienso más la imagen que antes. Claro. Trabajo en los 90 como que salía y fotografiaba y hoy día, claro, no fotografío de la misma manera, o sea, como que me detengo, voy a buscar algo y construyo una narrativa, o sea, como que construyo como una discursividad. Y eso creo que el formato y la sintaxis fotográfica te lo permite y como que, claro, trato de ir a los lugares que quiero ir porque no voy a ir a los lugares que no son míos, o sea, claro. Que uno tiene que ser súper honesto, o sea, no puede ir como... Hay muchas como hoy día líneas Claro. que están, digamos, editoriales, muchas líneas que están curatoriales, que a lo mejor tienen más visibilidad o que están como más como en el tapete, en la vitrina, y pero uno tiene que ser un poco fiel a lo que más o menos cree, hace, siente y es como una forma como natural que influye el pensamiento, claro, del fotográfico, digamos. Porque también justamente en ese particular me pasa que cuando lo veo y entiendo que tienes todo este trasfondo, que tienes estas influencias, que te enfocas en estos pequeños detalles, también me pasa justamente hablando de mi generación y de los que estamos partiendo a hacer algo. Bueno, yo tengo 30 años, ya yo no soy una generación en todo caso, pero a la vez uno de repente, tú hablas mucho de la fidelidad a ti mismo. Yo te quiero preguntar a ti como fotógrafo, que ya tienes tantos años en esto, que has encontrado este lenguaje fotográfico, y antes de hablar de tu proceso de enseñanza, para ti es muy relevante la técnica fotográfica estricta, como de cuidar ciertos planos, o sientes que tiene que haber un equilibrio con esa búsqueda personal, porque siento que la fotografía bien pensada, cuando la estás curando, puede ser muy atractiva. O sea, cuando tú ves una persona que pone en el tercer plano, que pone y cuida el rayado y que no sé, el retrato esté un poco más... Eso, si se trabaja bien, puede ser muy atractivo. Sí. Pero hay veces que salen estos personajes que no tienen idea de esto y de repente ves fotos de un niño en África que saca unas fotos increíbles que nunca tuvo idea de este planteamiento y tú estudiaste fotografía. Entonces, la pregunta básicamente es, ¿para ti es más relevante en este momento de Hugo Ángel, ya habiendo pasado por todos los años de carrera, habiendo dado clases, el cuidado de esta técnica o seguir más esa inquietud personal? ¿Y cómo lo balanzas tú también? Sí, o sea, sí, siempre hay una ecuación donde está lo técnico, porque uno tiene como una base técnica para poder desarrollar como fotografía, pero la técnica tiene que estar articulando como un discurso, una narrativa. O sea, no puede ser un tecnicismo, sino sería un artificio y sería claro. O sea, la técnica siempre está a la base, pero va como en una amalgama, ¿te fijas? Y ya tienes como una forma a lo mejor de hacer cosas. Pero no es una obsesión, digamos, o sea, la técnica. O sea, la técnica, de hecho, a veces uno puede ocupar un defecto fotográfico, el movimiento, una velocidad baja, el desenfoque, y además como un recurso, ¿te fijas? Como no como una... Además de este uso de recursos, y perdón que te interrumpa, yo voy a hacer eso mucho, ¿sí? La idea es que fluyamos todo lo que podamos, pero a la vez tienes varios empeños, por decirlo de alguna manera, que son este uso de las cámaras antiguas, mucho rollo, mucho film,
y le sacas provecho a eso. O sea, yo lo encuentro bastante atractivo. Toma 5. Yo lo encuentro muy atractivo, pero también hay cierta rigurosidad técnica ahí. O sea, no podrías hacer lo mismo de repente con una cámara digital y todo, pero igual hay un empeño de cuidar, de cuidar estas técnicas, claro, y estas cosas. ¿Eso también viene porque se refleja en tu trabajo o ya es una cuestión de gustos personal, por el software, que de repente no te gustan tanto las cámaras digitales? ¿Por qué ese empeño en esto? O sea, yo ocupo cámaras análogas y ocupo fotografía análoga porque me formé un poco en eso y es como un poco algo que lo tengo como en el ADN, así no así, claro, como algo que voy a hacer una técnica análoga, sino que lo tengo muy incorporado y siempre aprendí así. Pero claro, efectivamente, sobre todo, más bien la fotografía como de medio formato. Toma 6. La fotografía de medio formato tiene algunos parámetros técnicos, pero trabajo también con condiciones muy minimalistas, o sea, no trabajo con grandes recursos de iluminación, ocupo muy la luz natural y trato de leer los espacios para ver lo que me ofrece y saber, y ya sé más o menos la luz que puedo querer o el espacio que quiero ver, entonces ocupo harto como lo que me ofrece como un lugar, un espacio, una atmósfera, ¿ya? Entonces, desde lo técnico, por lo menos iluminación. Obviamente que ahí ya entran criterios que son de exposición, de foco, de parámetros, pero que son como un poco los mínimos que uno tiene que saber para poder hacer una fotografía, un retrato, por ejemplo. Pero para mí la luz, o sea, la luz es lo más importante y trato de leer mucho la luz natural. Creo que la luz natural es un regalo si uno la sabe trabajar bien. Pucha, es como... Entonces soy como bien minimalista desde ese punto de vista. Ahora, no es que no haga fotografía digital. De hecho, hay varios proyectos que he hecho. He combinado los dos, digital y análogo. Y por otro lado, también hay proyectos que han sido más digitales, porque también hay espacios que he trabajado que lo análogo tiene un límite, digamos, claro, de latitud, un límite como de tolerancia. Entonces lo digital te permite como exacerbar eso y llegar a espacios. Entonces también lo he ido incorporando y también hay proyectos que he trabajado mucho más como digital. Entonces es como, de acuerdo al proyecto voy resolviendo eso, pero obviamente que hay una base técnica, pero también el documentalismo yo creo que en un retrato, en una escena donde entras como en un espacio interior, pucha, importa mucho más como captar esa atmósfera que una foto súper bien lograda, súper desarrollada. El retrato tal vez un poquito más, pero esa misma como contaminación visual de la luz, a veces una velocidad donde está más baja y te genera un movimiento, logras como una atmósfera y logras como algo sugestivo, interesante. Entonces también no soy así como alguien que priorice la técnica. Ahora, eso en el ámbito como más personal, pero claro, si un trabajo más publicitario, trabajar con un modelo, una puesta en escena ahí es distinto, trabajas con otra iluminación, entonces ahí entra otra cosa, pero el trabajo personal uno se permite a lo mejor ese ruido, ¿te fijas? Claro. ¿Ya? Y ahora cuando hablamos dejamos claro tus influencias y vamos dejando claro que tuviste un cambio de contexto de cuando partiste a tomar fotos a cuando empezaste a desarrollar tu estilo y has pasado por distintas épocas en Chile, tienes influencias, creciste con una generación y de repente ya tienes esta carrera y empiezas a dar clases, o sea, empiezas a ya transmitir tus conocimientos, ya tienes un estilo, ya has expuesto en algunas partes, que quiero hablar de las exposiciones, pero quiero hablar un momento de la educación. Cuando se te presentan estos chicos que van a ser fotógrafos, chicos, chicas, personas en general, sabiendo que tú tienes un estilo particular, sabiendo que tú tienes estas inquietudes particulares, sabiendo que a ti te gustan los fondos, sabiendo que te gusta el trabajo análogo porque es tu experiencia, ¿cómo separas estas cosas de ayudar a las personas a encontrar su propio estilo? O sea, como cuáles son estas herramientas que para ti son primordiales en un trabajo fotográfico. Y repito, aquí yo dejo claro que puedes ampliar todo lo que quieras y dejar para ti, para tus alumnos también lo que quieras, no tienes que revelarnos todos los secretos porque trabajamos en un restaurante, nosotros no damos recetas completas, pero sí en tu visión como buen educador y también qué te faltó a Hugo Ángel cuando estaba aprendiendo que tú sientes que sí te gusta transmitir a tus alumnos, o sea, como eso, o sea, ¿cuál es tu enfoque educativo básicamente? Sí. Lo primero, bueno, me gusta mucho como el hacer clase, he encontrado un espacio ahí como muy
enriquecedor, porque generalmente no me pongo como en un nivel como de jerarquía, sino me pongo muy al nivel. Aprendo mucho de los alumnos también. Aprendo mucho como de la diversidad que hoy día está muy presente. Y más bien yo creo que el rol que uno puede tener es un acompañamiento, te fijas como en los proyectos. Me toca dirigir por muchos proyectos, a veces memorias de títulos. ¿Y tu criterio, y perdón que te interrumpa, sí, repito, cómo separas tu criterio de yo hago este trabajo y de repente llega un chico que hace algo totalmente diferente a lo que tú haces, sí, pero encuentras que hay algo ahí? O sea, ¿cómo reconoces este tipo de cosas? ¿Qué es lo que tú dirías que te planteas a ti mismo para reconocer un...? Sí, es que lo que pasa es que una buena fotografía, una buena visualidad, una buena imagen siempre te interpela y te va a llegar, te va a tocar. Entonces, ni las temáticas, ni las técnicas, ni los formatos pueden superponerse a como la forma que uno puede tener, digamos, ¿te fijas? El método yo creo que es como lo que más uno puede como educar o como mostrar como un camino a hacer un proyecto, por ejemplo, de un concepto, no sé, una edición, una producción, una publicación, el relato, todos esos aspectos. Pero creo que hoy día, o sea, yo veo trabajo muy sobresaliente de alumnos que están en otros temas, en otras como formas visuales, pero reconozco esa capacidad, ese talento. Y más bien ahí como que el trabajo es como acompañar y como tal vez como un poco dirigir, pero desde esa singularidad, porque yo no podría ponerme a decir, bueno, este es la forma de hacer fotografía o este es el paradigma. O sea, yo creo que hoy día esos paradigmas están rompiéndose, hay otras formas y creo que uno más bien es como aportar desde esa diversidad de miradas que hay hoy día. Hoy día existe una heterogeneidad así muy amplia en la fotografía, no solo que me toca a mí como ver en mis alumnos, sino en la fotografía chilena, la fotografía latinoamericana, la fotografía mundial, se ven muchas visiones. Y también hay aspectos que han ido como cambiando en los soportes, por ejemplo, hoy día la editorialidad, los libros, los fotolibros, creo que es un espacio discursivo súper interesante, es un espacio que yo me he metido también porque he hecho libros con algunas editoriales. Y también hoy día estoy participando en un proyecto editorial, entonces, como editor. Entonces, también ahí yo veo a veces trabajo y los veo como libros y también los ayudo o veo cómo dirigirlos para que tenga la mejor bajada, la mejor como salida como a un producto, un libro. Entonces, también es más bien dirigir, acompañar. No tanto ponerse aquí, hay que hacerlo de esta manera, porque claro, obviamente que cada uno va a tener que encontrar, yo creo que el valor que uno puede tener en la enseñanza es encontrar a cada uno esa singularidad y ese mismo camino, y esa misma mirada. Es que te lo iba a decir desarrolla pero que salga, que no esté claro, ahí tibia, que no esté, eso sí, no trans, o sea que, oye, no vas claro, con poco, no, anda con todo, pero con tu propuesta, eso sí que claro, es y de hecho creo que súper importante. Creo que lo dejaste muy claro sobre tu narrativa, o sea, desde un principio, desde que te sientas aquí, empiezas a decir que siempre buscaste tus inquietudes, o sea, y que obviamente voy a buscar esta cámara, obviamente tengo influencia, pero que si no haces lo que tú quieres hacer y lo que tú quieres plasmar, entonces estás haciendo otra cosa, o sea, puede ser fotografía, pero entonces no estás documentando eso, no estás plasmando esa visión que tú quieres plasmar, entonces darle las herramientas o guiar o acompañar a estas personas que tienen visiones diferentes a la tuya es donde puede estar más, es la mayor parte de este valor en la educación, o sea, claro, si no fuese eso, estarías enseñando técnica nada más. No, o sea, y al final, en general, el modelo de educación en todas partes es normalizador, o sea, como que sean todos iguales, uniformes, o sea, como que sean todos claro, como tú mirada, o sea, eso no es educar. Eso, claro, eso ¿no? Yo lo digo mucho en el podcast. Es una visión justamente unificadora. Yo creo que hoy día uno tiene que dejar que aparezcan estas como diversidades y desde esas diversidades también como distintas miradas, distintas visualidades. Sí, claro. Entonces yo creo que no podría, porque si no estaría como atentando casi como una forma que yo he sido súper siempre rebelde con esa como normalización, con esa como unificación, ¿te fijas? Como... Claro, sí, de hecho yo lo planteo mucho en el podcast, o sea, uno de mis grandes temas con la educación, y yo siempre cito a Ken Robinson, que murió, por cierto, pero era un educador inglés, que
que él planteaba, no sé si llegaste a escuchar esto, él tiene una charla TED que fue muy famosa, fue la primera charla, fue la charla TED más viral de las charlas TED como en 2004, y justamente él plantea lo que tú acabas de decir, o sea, él plantea, las escuelas fueron creadas ¿cómo se dice? En la revolución industrial. Entonces todas las escuelas tienen esta forma de industria donde los niños entran a un horario en la mañana, suena un timbre, salen al almuerzo, vuelven a entrar, tienen que cumplir ciertas tareas, todo es industrializado, todo es another brick in the wall, por decirlo de otra manera, o sea, todos forman de esto. Y el planteamiento de Ken Robinson es, no porque existe esta estructura, eso es más valioso, o sea, si lo ves en retrospectiva tienes que saber que esto fue creado en una época para cumplir los estándares de la época. En esa época los padres no querían que los hijos trabajaran en las fábricas. Entonces, por lo tanto, las escuelas se enfocaban en que los hijos no trabajaran en las fábricas, que fueran abogados, que fueran doctores, que fueran contadores, arquitectos. Toma 7. Porque para saltar ese problema de que el trabajo en la fábrica era muy difícil, entonces se jerarquizan estas materias. Entonces es más importante la matemática y el lenguaje, que te sirven para ser abogado, para ser doctor, para tal, y todo lo que es arte se deja de lado. Entonces el planteamiento es tan importante bailar como saber matemática, porque tienes una habilidad social y todo esto. Y a mí me pasó, cuando entró a la orquesta, que a mí me fue muy mal en el colegio, y de repente entro a la orquesta y empiezo a tener amigos y empiezo a hacer música, que yo no soy tan buen músico, pero sí tenía todas estas inquietudes artísticas, y empiezo a gente que tenía como estas inquietudes parecidas a las mías, se relacionaban más con mis temas, tenían esta sensibilidad artística para ciertos temas y queríamos proponer ideas, y nos damos cuenta que esta educación tradicional no nos satisface porque no queríamos ser este ladrillo en la pared extra que no plasmaba nada. Entonces cuando yo me siento a hablar con Hugo Ángel y él me dice, bueno, tengo estas inquietudes, he leído a estas personas, ahora voy a plasmar esto, yo creo que es lo más sano y es lo que tiene que buscar la educación hoy día, o sea, despegarnos un poco de esta estandarización de los seres humanos para poder encontrar qué nos diferencia y qué nos da esta conciencia que justamente ahora que viene la inteligencia artificial, ahora se va a poner más, y esto va a ser mucho más valioso. Entonces ahí me pasa con la educación que me gusta hablar con educadores por eso, por cómo nos enfrentamos a estas diatribas que nos generan estos problemas y cómo separamos el arte y nos dejamos buscar más esas inquietudes. Toma 9. Y nos dejamos ser más libres también, porque cuando empezamos a plasmar estas ideas y empezamos a reconocernos como seres humanos que tenemos falencias, que tenemos virtudes, que uno es bueno para el fútbol y el otro para matemáticas y todo, pero no estás en un sistema donde si saliste mal en la prueba, entonces eres un fracasado, sino que más bien busca tu inquietud, más bien plasma lo que tú quieres, qué hay en ti. No, adelante, sí. Sí, por favor. Terminamos.